Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a ir hasta el versículo 21 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Te digo de antemano que es impresionante lo que el Señor está haciendo, está logrando en estos últimos versículos. Porque esto es algo que solamente el Dios que posee toda la sabiduría sería capaz de hacer. Jesús está aprovechando con unas muy poquitas palabras la oportunidad para presentar una línea de tiempo donde sucederán todo lo que nosotros conocemos como los últimos tiempos. Pero que claro, no todo es correlativo. Me explico. Los versículos anteriores a este, que van desde el 16 hasta el 19, incluso podríamos incluir el 20, Jesús está hablando, está señalando lo que va a suceder en el año 70, cuando el general del ejército romano Tito destruyese por completo Jerusalén. Pero es que a su misma vez, Jesús también está apuntando hacia lo que todavía no ha sucedido a día de hoy, pero que muy pronto sucederá, que es lo que nosotros denominamos, conocemos como los últimos tiempos. Como esa semana 70 de la cual el profeta Daniel habló en su libro, en el capítulo 9, en los versículos 24 hasta el 27. Y este versículo 21, que estamos tratando en esta ocasión, nos sitúa justamente en esa semana 70, en esa última semana de la cual Dios le mostró a Daniel. Un tiempo que será de tribulación, o mejor dicho, un tiempo de gran tribulación. Tribulación significa una aflicción intensa. Cuando la Biblia habla de esa tribulación que ha de venir, está advirtiéndonos de una angustia profunda y una presión extrema que este mundo va a padecer. Esta tribulación va a durar 7 años. Y estos 7 años están bien marcados en dos partes iguales, de 3 años y medio, donde la primera parte la conocemos como la tribulación y la segunda parte la conocemos como la gran tribulación. Daniel dice en el capítulo 9 y en el versículo 27 que a mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, en estos 7 años habrá un antes y un después. Habrá algo que marque una ruptura exactamente en la mitad. Por eso la Biblia también denomina estos 3 años y medio en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 como 42 meses. O también en este capítulo 11 de Apocalipsis, pero esta vez en el versículo 3, lo denomina como 1260 días. O como también el propio Daniel, hasta en 2 ocasiones en su libro, como por ejemplo en el capítulo 12 y en el versículo 7, lo denomina como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que curiosamente también en el capítulo 12 del último libro de Apocalipsis y versículo 14 así lo denomina. Pero bueno, ¿y qué significa eso de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, esto es muy sencillo. Un tiempo hace referencia a un año. Tiempos en plural hace referencia a 2 años. Y la mitad de un tiempo hace referencia a medio año. Así que si nosotros sumamos todo eso, nos vuelve a dar una vez más esos 3 años y medio. Te digo lo mismo que te dije hace algunas semanas atrás. Si es la primera vez que estás escuchando sobre escatología, si es la primera vez que escuchas sobre los acontecimientos que han de suceder en los últimos tiempos, lo más probable, con toda seguridad, es que toda esta información que estoy dando te va a resultar como muy pesada de entender, incluso confusa. Pero también te digo que una vez tú aprendas a colocar cada parte en la línea de tiempo correctamente y te empieces a familiarizar con los términos que la Biblia usa, esto se convierte en algo muy fácil de interpretar. O por lo menos más fácil de lo que parece. De lo que Jesús está advirtiendo aquí a los discípulos es de esa gran tribulación que va a venir.
Y es una tribulación, como él mismo dice, que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá en un futuro. Y esto es algo impresionante, porque todos conocemos, todos sabemos cómo este mundo ha sufrido y mucho. Este mundo ha enfrentado catástrofes naturales, catástrofes humanas sin precedentes. No sé, podríamos hablar, por ejemplo, de la primera gran catástrofe natural y humana, que fue la del diluvio universal, ¿verdad? Que arrasó con toda la vida humana, salvo la de Noé y su familia. Podríamos hablar, por ejemplo, también de aquella gran catástrofe que sufrieron dos ciudades, llamadas Sodoma y llamada Gomorra, cuando llovió del cielo azufre sobre ellas y las destruyó. Podríamos hablar también de catástrofes humanas como, no sé, como la esclavitud de 400 años en Egipto, como el cautiverio en Babilonia. Podríamos hablar de las dos grandes guerras mundiales que han habido, el horrendo holocausto nazi que se llevó a cabo en los años 40, donde más de 6 millones de judíos fueron masacrados, asesinados. Pero a pesar de todas esas tragedias, Jesús dice que lo que ha de venir sobre la tierra es un sufrimiento que nunca se ha experimentado. Todo lo que esta humanidad ha sufrido se queda corto con lo que ha de venir. Yo sé que lo más cómodo sería poder decir y predicar que todo va a mejorar, que todo va a estar bien. Me encantaría poder decirles que este mundo va a ir a mejor. Pero si hiciera eso, no solamente te estaría mintiendo a ti, sino que lo más grave de todo es que estaría fallando a mi Dios. Pero algo que sí tenemos que tener claro y tener presente es que todo este sufrimiento no es algo que Dios haya buscado. Jesús habla de esta tribulación porque Él es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Jesús conoce el ayer, conoce el hoy, pero también conoce el mañana. Y por eso puede hablar de lo que ha de suceder. Pero toda esta tribulación, todo este inmenso sufrimiento que ha de venir, no nace en el corazón de Dios. Todo esto es el resultado de la rebelión humana. Todo esto que ha de venir es la consecuencia de haber rechazado, de haber matado al Hijo de Dios. Todo este dolor es porque le hemos dado la espalda a Dios y hemos permitido que la palabra de Dios desaparezca de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Pero déjame decirte también que en medio de este panorama tan oscuro, tan doloroso, tan estremecedor, el Señor no nos va a dejar sin esperanza. Porque la Biblia no solamente habla de este juicio que ha de venir, sino que también dice que Jesús regresará nuevamente por su iglesia. El Señor no está hablando aquí de la gran tribulación para sembrar pánico, sembrar miedo en nuestros corazones. No. La única intención que tiene es de prepararnos. Su intención es la de advertirnos, para que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, no nos sorprendamos. Y sobre todo que no caigamos en el error de pensar que Dios ha perdido el control. Porque nuestro Dios va a seguir siendo soberano, incluso en medio del caos. Recuerda que nunca ocurre nada fuera de su voluntad. Nada se sale de sus manos. Nada se le descontrola para Dios. Como dijo el salmista en el capítulo 31 y en el versículo 15, en tu mano, Señor, están nuestros tiempos. Hermano mío, estemos viviendo lo que estemos viviendo y nos toque vivir lo que algún día nos va a tocar vivir, tengamos siempre presente que el Señor nuestro Dios está de nuestra parte. Y en esos tiempos es cuando más tenemos que decir aquellas palabras que Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no temamos, vivamos confiados que aún en medio de un panorama totalmente caótico, Dios está guardando a sus hijos. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Y gracias por advertirnos, Señor. Gracias por revelarnos a través de tu bendita y santa palabra lo que ha de suceder.
Señor, entendemos que todo esto es el resultado de cómo esta humanidad te ha dado la espalda, cómo el ser humano se ha querido alejar voluntariamente de ti. Pero aquellos que no hemos caído en ese error, aquellos, mi Dios, que todavía tenemos el deseo, el anhelo, el fervor de querer estar contigo, sabemos que tú nos estás guardando y protegiendo. Señor, guárdanos para aquellos días, Señor. Protégenos, sabemos que tú lo harás, pero aún así clamamos, Señor, por tu protección. Porque lo bueno de todo, Señor, es que nosotros sabemos hacia quién correr y a quién mirar. Tu palabra dice que nosotros podemos correr a tu nombre y seremos levantados. Podemos correr a ti, a tu presencia, y tú nos bendecirás. Y pondremos nuestros ojos siempre en ti. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que tenemos un fin de semana por delante muy interesante. Un fin de semana donde aquí en Fuerteventura vamos a tener el honor, vamos a tener el privilegio de tener a nuestro pastor, a José Manuel Sierra. Él va a estar compartiendo el sábado en una reunión, en un culto privado que es solo para los servidores de la iglesia, tanto la iglesia de Puerto El Rosario como la iglesia del sur de aquí de Fuerteventura. Es una reunión que no está abierta para todos, solo para aquellos que estamos sirviendo al Señor, pero el domingo sí. El domingo vamos a tener 2 cultos, Dios mediante, con nuestro pastor abiertos. El domingo a las 11 de la mañana en Puerto El Rosario, aquí en Fuerteventura. El domingo por la tarde a las 6 de la tarde, aquí en Fuerteventura, en el Centro Evangélico Vida Nueva. Así que si eres de aquí de Fuerteventura o quieres venir de fuera a visitarnos, te esperamos este domingo para congregarnos. Si no eres de aquí de Fuerteventura, te invito, te animo y te exhorto a que te congregues. Se está complicando todo y vemos el panorama que Jesús nos está presentando del día de mañana, del futuro. Y lo que tenemos que hacer es estar preparados. Recuerda que todo este mensaje no es para asustarnos, como te decía antes, sino para advertirnos y prepararnos y para que aquellos días cuando lleguen nos encuentre preparados y listos para irnos con nuestro Señor. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.